Mira bien estos números antes de seguir invirtiendo un solo peso más en tu granja avícola, porque lo que voy a explicarte cambia por completo la forma en que piensas que se gana dinero en este negocio. Y la mayoría de los productores lo descubre demasiado tarde, cuando ya metieron sus ahorros, pidieron préstamos, ampliaron galpones y aún así terminan ganando menos que antes. Así que quédate hasta el final porque aquí está la explicación más honesta de por qué tantas granjas avícolas están reduciendo o deteniendo sus inversiones. Y por qué eso, en muchos casos, no significa fracaso sino inteligencia. El primer punto que nadie quiere decirte en voz alta es que producir más no significa ganar más. Y esta confusión es la que arruina a miles de avicultores cada año. Porque cuando un productor ve que su granja funciona, lo primero que piensa es que la solución a todos sus problemas es crecer, comprar más aves, levantar otro galpón, aumentar la densidad, llenar cada espacio disponible, sin entender que cada ave adicional trae consigo un costo adicional de alimento, de agua, de energía, de medicamentos, de mano de obra y de riesgo sanitario. Y si el precio de venta no acompaña ese crecimiento, lo único que se multiplica son los gastos, no las ganancias. Para entenderlo, de verdad hay que mirar el costo del alimento, que representa entre el 60 y el 70% de todo lo que cuesta producir un huevo o un pollo. Y aquí está el problema más grave de toda la avicultura moderna, porque el maíz, la soya y los concentrados balanceados no dejan de subir. Dependen del dólar, del clima, del transporte internacional, de las cosechas en otros países y de decisiones que el productor no puede controlar desde su granja. Entonces alguien que invirtió pensando en un costo de alimento determinado, de repente se encuentra pagando mucho más por el mismo saco, y esa diferencia se la come completa porque no puede trasladarla al precio de venta cuando quiere. Y eso me lleva al segundo gran enemigo, que es la volatilidad de los precios de venta. Porque mientras los costos suben de forma casi constante, el precio del huevo y de la carne de pollo sube y baja como una montaña rusa. Hay semanas donde el productor vende por debajo de lo que le costó producir, simplemente porque hay sobreoferta en el mercado, porque muchos engordaron sus aves al mismo tiempo, porque entró producto importado más barato, o porque bajó el consumo en cierta época del año. Y esa tijera, donde los costos suben fijos y los precios bajan sin avisar, es la que va cortando poco a poco la rentabilidad hasta dejarla en cero o en números rojos. Ahora hablemos de algo que duele todavía más, las enfermedades y la mortalidad. Porque en avicultura una sola falla sanitaria puede borrar las ganancias de varios meses en cuestión de días. Un brote de Newcastle, de influenza aviar, de gumboro, de coccidiosis o incluso un problema respiratorio mal manejado puede arrasar con un lote completo. Y aquí el productor no solo pierde las aves, pierde todo el alimento que ya consumieron, pierde el tiempo de producción, pierde la inversión inicial en los pollitos, y encima tiene que gastar en limpieza, desinfección y vacíos sanitarios antes de poder volver a empezar. Entonces alguien que invirtió en crecer sin invertir primero en bioseguridad, ventilación, control de visitas y manejo correcto, está construyendo una casa más grande sobre una base que se puede caer en cualquier momento. Y junto a la mortalidad vienen los gastos veterinarios, que muchos subestiman al hacer sus cuentas, porque las vacunas, los antibióticos, los desparasitantes, las vitaminas, los análisis de laboratorio y la asesoría técnica cuestan dinero. Y mientras más grande es la granja, más caro sale cada protocolo sanitario. Entonces, el productor que pensaba que al crecer iba a tener economías de escala, descubre que también crecen sus riesgos y sus gastos de prevención. Y si descuida ese rubro para ahorrar, paga el doble después en mortalidad. Otro costo que aprieta cada vez más es la energía, porque una granja avícola moderna depende de la electricidad para la iluminación, para los ventiladores, para los sistemas de enfriamiento, para las criadoras en la etapa de los pollitos, para las bombas de agua y muchas veces para la automatización del alimento. Y cuando sube la tarifa eléctrica o cuando hay cortes constantes que obligan a usar plantas de emergencia con combustible, ese gasto golpea directo la rentabilidad, especialmente en climas calientes donde mantener fresco el galpón no es un lujo, sino la diferencia entre que las aves vivan o mueran de estrés calórico. Y no podemos olvidar la mano de obra, porque conseguir personal que sepa manejar aves, que cumpla horarios,
que respete los protocolos de bioseguridad y que se comprometa con el cuidado diario, cada vez es más difícil y más caro. Una granja más grande necesita más gente, y más gente significa más salarios, más prestaciones, más rotación, más errores humanos y más necesidad de supervisión. Entonces, el crecimiento que se veía tan atractivo en el papel, en la realidad, trae una carga administrativa y laboral que muchos productores no estaban preparados para asumir. A todo esto se suma uno de los problemas más silenciosos y más mortales: la comercialización. Porque de nada sirve producir muchísimo si no tienes a quién venderle de forma estable y a buen precio. Muchos avicultores invierten en aumentar la producción sin tener primero asegurado el mercado, y terminan dependiendo de intermediarios que les imponen el precio, que les pagan tarde, que les rechazan producto o que desaparecen cuando hay sobreoferta. Y producir sin canal de venta confiable es como llenar un balde con un hueco en el fondo. Por más que metas, siempre se te escapa el dinero. Y encima de todo está el riesgo financiero, porque buena parte de estas inversiones se hacen con préstamos, con créditos, con dinero prestado que hay que pagar con intereses sin importar si la granja tuvo un buen mes o un mes desastroso. Entonces el productor queda atrapado en una trampa peligrosa. Tiene que producir sí o sí para pagar la deuda, no para ganar. Y cuando llega un brote, una caída de precios o un alza en el alimento, no tiene colchón financiero para resistir. Y ahí es donde muchas granjas que parecían exitosas se desploman de un momento a otro. Ahora junta todas estas piezas y entenderás algo fundamental. Muchos productores invierten más dinero esperando ganar más, y terminan obteniendo una rentabilidad mucho menor de la que tenían cuando eran más pequeños y más controlados, porque al crecer multiplicaron sus costos, sus riesgos y su exposición, pero no multiplicaron en la misma proporción su margen real de ganancia. Y esa es la diferencia que casi nadie te explica. Una cosa es la facturación, que es todo el dinero que entra, y otra muy distinta es la rentabilidad, que es lo que de verdad te queda en el bolsillo después de pagar absolutamente todo. Y aquí aparece el concepto que separa al avicultor que sobrevive del que quiebra. No se trata de cuántas aves tienes, se trata de cuánto ganas por cada ave, porque puedes tener 20,000 aves perdiendo unos centavos por unidad, o puedes tener 5,000 aves ganando bien por cada una. Y la segunda granja, más pequeña, más manejable, más controlada, gana más dinero real y duerme más tranquila que la primera. Entonces, crecer por crecer, sin mejorar primero la eficiencia, es una de las decisiones más caras que un productor puede tomar. Déjame mostrarte los errores de gestión que destruyen la rentabilidad sin que el productor se dé cuenta. El primero es no llevar registros, porque quien no anota cuánto come cada lote, cuánto convierte, cuánto muere, cuánto gasta y cuánto vende, en realidad no administra una granja, simplemente la observa mientras pierde dinero a ciegas. El segundo error es no calcular el costo real de producción por unidad. Muchos creen que ganan porque ven entrar dinero, pero nunca restan todos los gastos ocultos. Y cuando hacen bien las cuentas, descubren que estaban regalando su trabajo. El tercer error es enamorarse del tamaño y olvidarse de la conversión alimenticia, que es el indicador más importante de todos, porque mide cuánto alimento necesitas para producir 1 kilo de carne o una cantidad de huevos. Y una mala conversión significa que estás tirando dinero en cada saco. El cuarto error es descuidar la bioseguridad para ahorrar, lo cual siempre termina costando muchísimo más en mortalidad y tratamientos. Y el quinto error, quizás el más común, es reinvertir las ganancias en crecer antes de haber estabilizado y optimizado lo que ya se tiene. Entonces, ¿cuáles son las señales claras de que invertir más no es la mejor decisión en este momento? Presta mucha atención porque esto puede salvarte de una ruina. La primera señal es que tu margen por ave ya es bajo o inestable, porque ampliar algo que apenas deja ganancia solo multiplica un problema. La segunda señal es que dependes de un solo comprador o de intermediarios que te imponen el precio. La tercera es que tu costo de alimentos se está disparando y no tienes forma de negociar mejores condiciones. La cuarta es que tu mortalidad está por encima de lo normal y aún no descubres la causa de fondo. Y la quinta señal, la más peligrosa de todas, es que pensabas crecer pidiendo prestado sin tener un fondo de respaldo para resistir un mal trimestre. Si reconoces 2 o más de estas señales en tu propia granja, lo más inteligente no es invertir más, sino detenerte, respirar y optimizar.
Y aquí vienen las soluciones prácticas, realistas e inteligentes que protegen tu capital y mejoran tu rentabilidad sin necesidad de gastar una fortuna. La primera y más poderosa es mejorar la conversión alimenticia. Porque cada punto que mejoras en cómo aprovechan el alimento, tú sabes, se traduce directamente en más dinero. Y eso se logra con alimento de buena calidad, con horarios correctos, con agua limpia y abundante, con la temperatura adecuada y evitando el desperdicio en los comederos. La segunda solución es llevar registros detallados y calcular siempre tu costo real por unidad producida. Porque solo cuando conoces tu número exacto puedes tomar decisiones inteligentes, negociar mejor y saber con certeza si estás ganando o perdiendo. La tercera solución es fortalecer la bioseguridad como si fuera tu mejor inversión, porque prevenir una enfermedad siempre es mucho más barato que curarla, y un lote sano es un lote rentable. La cuarta solución es diversificar y asegurar tus canales de venta. Buscar venta directa al consumidor, alianzas con pequeños comercios, restaurantes o mercados locales, para no quedar atrapado bajo el precio de un solo intermediario. La quinta solución es negociar mejor la compra del alimento, comprando en conjunto con otros productores, asegurando volumen, buscando proveedores alternativos o incluso produciendo parte de tus propias materias primas, si tienes la posibilidad. La sexta es controlar el gasto energético con mejoras simples, como buena ventilación natural, aislamiento del galpón, iluminación eficiente y mantenimiento de los equipos. Y la séptima solución es construir un fondo de reserva, un colchón financiero que te permita resistir un brote, una caída de precios o un alza en los costos sin tener que vender a pérdida ni endeudarte de emergencia. Ahora bien, sería injusto decirte que invertir siempre es malo, porque no lo es. Hay momentos donde seguir invirtiendo es exactamente la mejor estrategia y debes saber distinguirlos. Invertir tiene sentido cuando ya tienes tu producción optimizada, cuando conoces tus números al detalle, cuando tu margen por ave es sólido y estable, cuando tienes mercado asegurado para esa producción adicional, cuando cuentas con un respaldo financiero que te protege y cuando la inversión está dirigida a mejorar la eficiencia, no solo a aumentar el volumen. En ese escenario, crecer multiplica tus ganancias en el lugar de multiplicar tus problemas. En cambio, cuando los números no están claros, cuando el margen es frágil, cuando dependes de deudas y cuando aún tienes fugas de rentabilidad sin resolver, lo más prudente, lo más inteligente y lo más rentable es optimizar lo que ya existe antes de agregar un solo galpón más, porque una granja pequeña bien administrada gana más que una granja grande mal manejada. Y esa es una verdad que el campo confirma una y otra vez. Déjame hacerte un resumen rápido de las lecciones más importantes que te llevas de este video. Primero, producir más no es lo mismo que ganar más, lo que importa es tu margen por ave, no tu tamaño. Segundo, el alimento es tu mayor costo y la conversión alimenticia es tu mayor oportunidad de ganancia. Tercero, la bioseguridad no es un gasto, sino la inversión que protege todo lo demás. Cuarto, sin registros y sin conocer tu costo real, estás administrando a ciegas. Quinto, la comercialización mal resuelta arruina hasta la mejor producción. Y sexto, endeudarte para crecer sin un colchón financiero es el camino más rápido a la quiebra. Y aquí está la conclusión más importante de todas, esa que quiero que se te quede grabada. El problema casi nunca es la granja avícola en sí misma. El problema son las decisiones de inversión tomadas sin información suficiente, sin control de costos y sin una estrategia clara de rentabilidad. Una granja avícola sigue siendo un excelente negocio cuando se maneja con cabeza fría, con números en la mano y con paciencia, pero se convierte en una trampa cuando se maneja con ilusiones, con prisa y con la idea equivocada de que crecer resuelve todo. Dejar de invertir en muchos casos no es rendirse, es proteger tu capital y esperar el momento correcto. Y reinvertir con inteligencia siempre será mejor que reinvertir con desesperación. Si este análisis te abrió los ojos y sientes que por fin alguien te explicó la verdad económica detrás de la avicultura sin adornos y sin promesas falsas, regálame un like ahora mismo porque eso me ayuda a seguir creando contenido honesto como este. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos aprendiendo juntos sobre avicultura, agronegocios, producción animal, control de costos y oportunidades reales en el campo,
Porque la información es la mejor inversión que un productor puede hacer. Y aquí siempre te la voy a dar con total claridad y total honestidad. Nos vemos en el próximo video.